Bienvenido, bienvenida a la cumbre virtual Vivir con propósito y sentido. Mi nombre es Miriam Martín, soy psicóloga y la organizadora de esta cumbre. Hoy tenemos como invitada a Eva Sandoval. Eva es acompañante, es escritora, es corredora de motos y está hoy aquí con nosotros para hablarnos sobre cómo vivir desde la congruencia y la autenticidad. Bienvenida, Eva, ¿cómo estás? Gracias, Miriam. Muy bien, estoy muy bien. Encantada de estar aquí. Un placer de tenerte por aquí con nosotros. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Eva Sandoval y cómo llegó hasta el mundo del crecimiento personal? Pues Eva Sandoval es varias, depende del momento en el que viva, es diferentes cosas, ¿no? O diferentes personajes o diferentes situaciones. Y llegué al mundo del crecimiento personal por una crisis bastante grande de estar viviendo una vida que no quería vivir. Yo estaba dentro de, bueno, la típica vida de has de trabajar para ganarte la vida, gran frase que se Mm. utiliza para limitarnos mucho nuestra libertad. Y yo pues trabajaba, era empresaria y bueno, y el tiempo libre pues solamente me quedaba tiempo para anestesiarme de la vida que llevaba. Entonces no le encontraba sentido y monté la primera empresa con 21 años porque además quería parecerme mucho a mi madre, que ella era empresaria, entonces era una manera también de conseguir su amor, razón por la que muchas veces hacemos cosas. Y llegó un momento en el que mi sensación de insatisfacción, infelicidad era muy grande. Entonces tuve como se puede llamar crisis, porque además la palabra crisis es muy bonita, ¿no? Viene de crisálida, ¿no? Cuando haces un cambio. Y entonces decidí encontrar sentido. Tuve la sensación de que no sabía qué era la vida, solamente tenía claro que no era lo que yo estaba haciendo, eso lo tenía muy claro. Y entonces lo dejé todo lo que se suponía que tenía que hacer. Dejé el trabajo, dejé la empresa, dejé pues cualquier cosa que pudiera estarme atando a una vida que yo no quería tener y empecé a descubrir quién era. Claro, hasta ese momento ni siquiera me había planteado esa pregunta de quién soy, ¿no? Simplemente era como una especie de robot haciendo lo que se suponía que se tenía que hacer. Y ahí empecé a descubrir pues quién era yo, qué es lo que me gustaba, qué es lo que me apasionaba, con qué vibraba, que me permití descubrirme viviendo, porque creo que lo más importante de la vida es vivirla. Entonces ahora, ¿quién es Eva Sandoval? Pues Eva Sandoval es pues muchas cosas. Como tú has dicho al principio, pues escritora, es una de las cosas que más hace que estemos aquí, ¿no? En este tipo de cumbres y un poco regalando esa experiencia para que otras personas puedan conectar con la suya. Y luego pues todo lo que va alrededor, como pues las conferencias o todo lo que tiene que ver con conectar con las personas, también es el tú a tú, ¿no? Que a veces queremos hacer cosas muy grandes y resulta que la transformación más grande la tenemos ayudando a las personas que están cuando entramos por la puerta, ¿no? Alguien que necesita ayuda y eso no lo valoramos y en realidad eso también es una forma de ser, es un quién soy, puede ser alguien que ayuda a todo aquel que lo necesita, incluso con las bolsas que pesan, por ejemplo, ¿no? Y luego pues todo un estilo de facetas que yo tenía muy abandonadas y que siempre estuvieron conectadas conmigo, que son pues las artes marciales, que siempre las mantuve desde hace muchísimo tiempo. Pues conecté con las motos y empecé a entrar en el mundo del motociclismo. Pues Eva Sandoval es quien escala muchas veces, quien le gusta mucho jugar, quien le gusta mucho conversar, quien le gusta mucho compartir y quien le gusta mucho crecer, aprender, descubrir. Es alguien muy curiosa, que es algo que me di cuenta después de esta crisis, porque a mí me cortaron, como a muchos seres domesticados, nos cortaron la curiosidad, que es una de los instintos más maravillosos del ser humano, ser curioso, preguntarse y escucharse y averiguar y investigar y descubrir y saber y el conocimiento famoso, ¿no? Que a veces queda lejos cuando llevamos una vida muy de rutina. Entonces, más o menos ahora, pues esa es Eva Sandoval. Qué bueno. ¿Crees que hay que vivir una crisis para encontrarse con ese camino de redescubrimiento, de conexión, de coherencia? ¿O que no es necesario?
que cualquier persona a partir de una toma de conciencia puede ir poco a poco transformando su vida. Creo que no es necesario. Creo que pueden pasar las dos cosas, que no hace falta y que todo depende del grado de domesticación que llevemos. Si estamos muy, muy, muy desconectadas, si somos muy, muy inconscientes y nos seguimos manteniendo en esa inconsciencia, la crisis es una bendición, porque al final es un cambio radical, fuerte, intenso. Pero si un ser lleva una vida pues, más o menos congruente, más o menos que se cuestiona, más o menos que siente, más o menos que no lo pone todo de forma mental, pues evidentemente se puede transformar sin necesidad de esa crisis. Yo creo que todo depende del punto de partida. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de vivir desde la coherencia, desde la congruencia? Pues materialmente, para mí quiere decir que lo que hago y digo es lo mismo. O sea, básicamente, de forma sencilla, la definición sería esa. Y si te fijas, estamos en una cultura en la que eso es casi surrealismo, ¿no? O sea, vivimos en una cultura en la que el organismo de la iglesia, por ejemplo, el concepto o la imagen de los curas, por ejemplo, es algo de haz lo que yo diga y no lo que yo hago. Luego tenemos todo un sector médico que muchas veces nos dicen de hacer cosas que ellos tampoco hacen. En el profesorado también pasa, no en todo, estoy hablando a nivel general, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, realmente ser congruente quiere decir simplemente eso, es decir, ser muy consciente de qué estoy diciendo, es decir, qué creencias tengo sobre el mundo, sobre mí, sobre la vida, sobre otras personas, y realmente si mis actos concuerdan con eso que yo digo. ¿Sí? O simplemente voy diciendo cosas que probablemente estoy repitiendo, que he escuchado, o que toda mi programación viene de un sistema de creencias, de algo que me han dicho, y yo sigo haciendo eso, que es congruente. O sea, quiero decir, la congruencia no quiere decir... esto se ve muy claro cuando piensas en alguien como Hitler, por ejemplo, ¿no? En realidad Hitler era una persona muy congruente, tanto que hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, en realidad la congruencia es decir y hacer que esté conectado. Claro, falta que ese sistema de creencias sea algo consciente. Es decir, se puede ser muy congruente y estar haciendo cosas que no sean muy útiles para el planeta. O sea, que la congruencia quiere ser consciente. ¿Qué beneficios crees que obtendríamos si viviéramos de una manera más congruente, más coherente, más alineada? Más congruente, es muy potente lo que acaba de salir, porque fíjate que cuando vemos a otras personas que están haciendo cosas que no conectan con nosotros, que normalmente puede generar un enfado o una sensación de frustración o de impotencia de por qué esta persona está haciendo esto, por ejemplo, dentro de su actuación existe congruencia también. ¿Sí? Porque, mira, te pongo un ejemplo que me pasó ayer mismo, y es que me quedé en una escena súper parada porque delante de un container habían 4 personas. 2 trabajadores de un gran supermercado con un carro tirando comida y dos personas que querían recoger esa comida. Y entonces la escena era impresionante porque los chavales, que eran un chico y una chica bastante jóvenes, 20 y pocos, estaban tirando y entonces, o sea, la comida pasaba por el container y las personas lo recogían. Entonces, claro, son esas escenas que a mí me impactan porque sí que había escuchado que algunos supermercados o grandes superficies hacen eso, pero verlo es impresionante porque además estoy segura, de hecho me acerqué para poder hablar con las dos partes y realmente había congruencia en las dos partes. Es decir, primero me acerqué a la mujer en un momento que se fueron, a la mujer que estaba recogiendo la comida que tiraban. Sí. En un momento que ellos se fueron y le pregunté, señora, ¿por qué le tiran la comida? Y me miró y me dijo, mira, la que está mala me la tiran al fondo y la que está buena me la tiran cerca. Entonces, claro, la mujer me estaba diciendo eso con todo, o sea, estaba viendo incluso en ese acto tan terrible, porque en realidad es un acto terrible que viene de
de la programación y de la domesticación y de la deshumanización, esa mujer estaba viendo que le estaban ayudando de alguna manera. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no se la dan directamente a usted en lugar de tirarla? Y me dijo, porque dicen que es política de empresa. Claro, la otra parte, la parte de los trabajadores, porque al final esto viene de una terrible, terrible programación deshumanizada en las que, evidentemente, para su trabajo, si su jefe o jefa le estaba diciendo que la comida hay que tirarla, la comida hay que tirarla. Entonces, esas personas estaban pasando por alto valores que para mí son indispensables para poder vivir una vida consciente y una vida respetuosa y una vida amorosa, pero lo estaban haciendo por algo que para ellos era totalmente congruente. Y estaban encontrando una forma de hacer aquello sintiéndose un poco mejor porque a la mujer le tiraban la comida un poco más lejos, la que estaba mala. O sea que para mí es totalmente surrealismo. O sea, conseguía al final que mi sistema se alineó un poco, conseguí sacar el móvil para intentar hacer una foto de la escena y poderla describir porque era, o sea, para mí es surrealista, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de que en realidad las dos partes están siendo congruentes. ¿Con qué? Con su sistema de creencias. De hecho, el colmo fue cuando me acerqué, estaba la mujer que estaba cogiendo la comida y otro chaval, y cuando yo me acerqué a preguntarle, el chaval me miró, sacó una caja de fresas y me dijo, ¿las quieres? ¿Sabes? Es como, ¿sabes esa sensación cuando te das cuenta de que en realidad todo lo que está ocurriendo es un tema de programación, ¿sabes? De qué creemos. O sea, qué creemos, qué es importante para nosotros, qué estamos dándole al mundo y sobre todo cómo somos capaces de justificar una cosa que es injustificable. Porque además en esa escena no había nadie que estuviera, es decir, si hubiera habido un jefe así cruzado de brazos, pues aún dices, bueno, es que los chicos están bajo la presión del jefe y han de hacer un acto, pero podían, tal cual lo sacaban del carro, habérselo dado a la mujer y al chico, ¿sabes? Entonces, eso es como es como un ejemplo de que este tipo de vida, cuando empezamos a decidir vivir de forma congruente y consciente, empezamos a ver en otros algo que realmente no comprendemos y que también tiene congruencia. Entonces, queremos darnos cuenta de que todos los actos, por muy aberrantes que sean y por mucho que a mí me cueste, porque te aseguro, Miriam, que a mí me cuesta muchísimo al ver algunas cosas que están ocurriendo, en realidad son producto de una domesticación y una programación a la que queremos ponerle luz, ¿sabes? A la que queremos, a la que queremos. Pues mi sensación es que interviniendo, preguntando en ese caso, no hice nada más, ya pensaré, ¿no? En este caso, una escena como esa, pues a mí me da para poder expresarla aquí ahora, que otros seres se planteen una cosa así, tal vez lo escucha alguien que está trabajando para otra persona y no sabe ni para quién está trabajando, ni sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, a lo mejor plantearse eso es decir, vale, yo quiero ser congruente, esto vibra conmigo, yo voy a hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Voy a realmente hacer cómo me siento yo cuando hago eso, ¿no? El chico del supermercado, claro, se giró y lo primero que hizo fue encenderse un cigarro, ¿no? En el sentido que, de alguna manera, este tipo de cosas se quieren anestesiar, ¿no? Yo, en mi vida antigua, que le llamo, muchas veces me anestesiaba con cosas como alcohol, tabaco y demás, ¿no? Porque, claro, o sea, yo lloré, Miriam, después de esa escena, ¿sabes? O sea, ¿cómo puedes vivir algo así si realmente estás conectada, ¿no? Estás conectada contigo, con la vida, con todo, con los otros seres, ¿no? Con la compasión, con la empatía, con el amor, ¿sí? De hecho, en este caso que estás poniendo, ¿crees que esas personas eran conscientes de lo que estaban haciendo? ¿O No, simplemente actuaban conforme a unos patrones de forma automática y que jamás se plantearon, incluso después, ¿no? Lo que estaban haciendo? claro, a eso, por eso lo de que eso que tú has traído aquí a esta conversación es tan potente, ¿no? Porque muchas veces buscamos congruencia
No Ujú, nos damos cuenta de que se puede ser muy congruente. El ejemplo de Hitler es uno, pero el ejemplo de estos chicos es otro. Es decir, ellos son congruentes con su sistema de creencias que dicen que lo más importante en la vida es mantener su trabajo. Y para mantener su trabajo, lo que necesitan hacer es lo que dice el jefe, ujú, incuestionablemente. O sea, ellos no cuestionan un acto deshumanizado bajo el paraguas de el trabajo es lo que más importa. No, no importan los seres humanos, importa el trabajo. ¿Sí? ujú. Entonces, realmente, lo que yo creo ahora es que es por eso, es porque ellos no se lo plantean. Claro, a mí siempre pienso, ¿no? Cuando, claro, yo ya llevo bastante recorrido en esta vida y claro, eso me ha ayudado a darme cuenta de cuántas veces yo he hecho eso, ¿no? O sea, en realidad yo no estoy diciendo nada de, ¿no? Como, no lo estoy condenando porque sé que es una forma, que es un resultado de nuestra programación, porque yo lo he hecho muchas veces y es sin darnos cuenta. Y creo que en el fondo hay algo que es lo que no nos deja dormir bien, lo que, ¿sabes? Lo que hace que nos intoxiquemos, lo que hace que gritemos, lo que hace que estemos mal, que es como pensamos que es otra cosa, pero en realidad yo creo que ese chico y esa chica de ese supermercado no se pueden sentir bien, ¿sabes? Bueno, es lo que yo creo. ¿Qué crees que es lo que tiene que pasar para que las personas tomemos conciencia de estos patrones, de estos sistemas de creencias? Porque como bien dices, hay mucha gente que pasa así toda su vida, ¿no? Y jamás toma conciencia de que está haciendo algo que va en contra de lo que ellos realmente podrían querer o de lo que podrían pensar. Claro, lo que preguntaste al principio, queremos saber quién somos. Mm, O sea, los seres humanos quieren saber quién somos. No, no necesitamos esperar a que pase algo grave, porque tú sabes que muchas veces muchas personas cambian cuando ocurre algo grave, cuando realmente necesitan darse cuenta de qué es importante y qué no, cuáles son los valores de su vida, ¿no? Y yo creo que la clave es esa, es saber quién somos, cuestionarnos, quién eres, quién eres, qué haces aquí, ¿no? Las típicas preguntas esas mm, existenciales para poder averiguar cuáles son tus valores, qué es lo que realmente resuena contigo, qué es lo que quieres dar, qué es lo que quieres recibir, ¿sabes? Eso también es muy potente porque muchos estamos rodeados de seres que no queremos estar y estamos recibiendo cosas que no queremos y por la programación no ponemos un límite, ¿no? Entonces, averiguar eso, averiguar quién soy. O mm. sea, fíjate que estamos en un momento en el que se diagnostican montones de enfermedades y para mí eso son oportunidades de darnos cuenta de que en realidad no estamos donde queremos estar, no hacemos lo que queremos hacer, no somos, no somos cuidadosos con nuestras acciones, no somos delicados con los demás, con la vida, no somos respetuosos y al final creo que todo eso son como llamadas de atención. Tengo la sensación esa que lo que hace el sistema es dormirlo. O sea, Mm. me duele la cabeza, me tomo una pastilla, me encuentro mal, pues vamos a salir y a emborracharnos. O sea, constantemente estamos durmiendo eso, pero eso es algo para mí que son como las llamadas. De hecho, creo que eso está ocurriendo siempre en el ser humano. Creo que en realidad no ha de ocurrir nada concreto, o sea, podríamos estar en silencio, tanto mental como verbal, y podríamos sentir. O sea, creo que nos han domesticado cortando por aquí, ¿no? Rollo el cuerpo, ¿no? Las sensaciones no existen y todo es mental. Entonces así pues se puede matar a alguien tranquilamente. De hecho, estamos en un, Se en- hace, de hecho. claro, estamos en un sistema en el que hay seres que nacen y los domestican para que luego le pueda poner una pistola a otro en la cara y matarle o incluso torturarle o violarle o hacerle mucho daño, ¿no? Eso es algo, o sea, dime dónde hay más desconexión que en eso, que lo vemos muy exagerado, pero luego en No, el no, es así. tráfico, Mm, en el tráfico intentas que el que ha cruzado por donde no debe, entre comillas, que son reglas que nos han puesto y normas, pues casi intentas como atropellarle para castigarle, ¿no? Porque está cruzando por un sitio que no debe, mm. ¿no? O no le dejo pasar porque se ha equivocado, ¿no? Y esas cosas que son en realidad lo mismo, pero a un nivel más, Más bajo. más bajo, diríamos. Lo que pasa es que si lo sentimos,
O sea, si sentimos un acto como ese, el hecho de intentar no dejar pasar a alguien porque se ha equivocado, nos daremos cuenta de que eso no nos sienta bien. En tu caso personal, Eva, ¿de qué manera o qué herramientas te ayudaron a ti a hacer este proceso de conciencia, de reflexión, de transformación? Yo cuando empecé, como era muy, muy, muy escéptica, Ujú, escéptica radical, es decir, no escéptica como soy ahora, que es escéptica en el sentido de que investigo por mí misma las ujú, cosas, ¿sí? Era escéptica en plan de a mí me han dicho esto, yo no me voy a creer nada porque mi creencia es ver para creer y todo lo que... O sea, no cuestiono nada más que lo que o sea, solamente defiendo lo que yo creo y no lo creo ni yo, me lo han dicho, ¿no? ujú. Entonces yo en ese momento, a mí me salvó un libro. O sea, yo al leer un libro concreto, que fue el libro de la biología de la creencia de Bruce Lipton, o sea, a mí aquel libro que aparte fue curioso porque me lo compré, yo para aquella época tenía mucho dinero y compraba mucho, era otra forma de anestesia, y entonces lo compré, pero como ponía biología yo pasé de ese libro porque tenía mi trauma del colegio con la biología y entonces pues lo guardé en una estantería. Y en la crisis esta que tuve, claro, como me quedé sin nada, de material me refiero, y sin apartamento ni nada, pues guardé 4 cosas y entre ellas habían 4 libros. Y este libro como que apareció más. No recuerdo si quizá moviendo una caja cayó o alguna cosa que hizo que, mira, el libro este, pensé, bueno, ahora tengo tiempo, que es la ventaja de decidir no hacer nada, es tener tiempo. Y aquel libro para mí me abrió mucho los ojos en el sentido de que como él es científico, porque Bruce es científico, o sea, quiero decir, tiene una carrera de biología, para mí era muy congruente porque yo estaba, mi sistema de creencias de aquel momento era la demuéstramelo, ¿no? Como más el patrón científico. Entonces era como que lo que leí me pareció muy congruente, entonces ahí descubrí, porque yo tenía esa pregunta, es ¿quién soy? ¿Yo soy realmente quien me han dicho que soy? ¿O soy otra? ¿No? Era como, porque a mí me decían que yo tenía muy mal carácter, que era antisocial, que, bueno, muchas cosas, ¿no? Lo típico. Y yo había algo ahí que no funcionaba y entonces yo me hice esa pregunta y ese libro me respondió esa pregunta. Por eso para mí son tan mágicos los libros, porque ellos tienen respuestas que en realidad están dentro. O sea, no tienen nada que ver con la... A mí me dicen muchas veces, qué libro tan bonito has escrito. Este libro hay quien lo lee y le parece una estupidez. O sea, que en realidad no es el libro lo que es bonito eres tú, que estás leyendo una cosa que en ese caso la estás viendo fuera porque está resonando contigo dentro, ¿no? Entonces, para mí, el concepto este de que yo era todo lo que me habían dicho y me habían programado, pues tuvo mucho sentido. Entonces, eso empezó a, a despertar como una parte en mí de, yo soy así realmente. Y entonces me di cuenta de que no, que la mayoría de respuestas eran no, 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 no eres así, no eres así. Entonces empecé a querer cambiar eso. Y al quererlo cambiar era como, vale, muy bien, y ahora cómo lo cambio, ¿no? Y en aquel momento yo encontré una herramienta que se llama Psyche, que es una herramienta de cambio de creencias como existen muchísimas ahora, ¿sí? Como el EFT o el tapping, que es lo Sí. mismo de dos distintos, muchísimas, sabes que hay muchísimas técnicas de cambio ahora. Y yo pues fui a parar a esa porque me pareció muy congruente conmigo en ese momento y la utilicé para cambiar creencias, la utilicé el tiempo que lo necesité y luego la dejé ir. Pero yo lo hice así. En ese momento, o sea, después de utilizarla me di cuenta de que en realidad eso es como una parte de... Yo como soy artista marcial me gusta mucho lo de los cinturones, ¿no? En plan, en Sí. cinturón blanco, si intentas hacer una técnica de cinturón negro probablemente te hagas daño, ¿no? O sea, Mm. las técnicas van en función del momento en el que estás viviendo. Yo en aquel momento era un cinturón blanco o más abajo del blanco, entonces claro, yo necesité algo porque era como, yo no valgo, no soy suficiente, nada me va a salir bien, sí, todo ese discurso de la Todo mayoría ese diálogo interno. claro, entonces yo en aquel momento necesitaba algo de fuera. Mm. Claro, una vez me di cuenta de que en realidad no necesito nada de fuera, pues también la dejé ir y ahí pues empecé más parte del camino, el cinturón verde, digamos, que es como dejar ir las herramientas. Entonces sí que ya, al haberme dado cuenta de quién era, pues ahí ya empieza otro tipo de cambio.
Entonces la conciencia para mí es como el punto este más importante de realmente ser consciente de mí, de mi existencia, de mi intervención en el mundo, de todo, ¿no? La conciencia creo que, o en mi caso fue y está siendo, porque sigo en ello, está siendo una forma de cambio muy, muy importante. De hecho, eres ex facilitadora del Psyche, ¿no? Sí, yo como una de las cosas que sí que me decían, que por lo visto sí que es cierta, porque de todas las cosas que me decían no tienen todas por qué ser que no. Sí, es decir, te pueden decir que eres una inútil, que no vales para nada, eso puede ser mentira, pero a lo mejor te pueden decir que eres muy radical. A mí me decían, eres muy radical. Y yo durante mucho tiempo fui en contra de eso porque a mí me lo decían como algo malo. En realidad, mi radicalismo es de las mejores cosas que yo tengo, porque para mí ser radical quiere decir, pues cuando yo veo algo, o Tener sea, claridad. claro, es una forma intensa de claridad. Entonces, para mí eso es un atributo mío que yo respeto muchísimo y que, claro, en realidad en mi familia lo utilizaron porque cuando yo veía algo y era muy intensa, pues a ellos no les gustaba y me decían, eres muy radical. Pues mi radicalidad me ha ayudado mucho a hacer saltos de forma muy potente. Es decir, cuando yo he visto algo que no, o sea, por ejemplo, con el tema de Psyche, cuando vi que sí, pues yo, sin tener absolutamente nada, decidí que iba a ser, hice un taller de Psyche y me convertí en facilitadora, que eso lo puedes hacer con un taller, es decir, puedes utilizar Psyche con otras personas. Y cuando yo vi lo que era, dije, me voy a ser instructora y viajé a Estados Unidos por primera vez, me formé allí sin hablar demasiado inglés, pero lo que tiene la radicalidad, que es estupenda. Y entonces me hice instructora y fui una de las 43 instructoras que hay a nivel mundial de Psyche, porque es bastante reducido, has de formarte allí y, bueno, te han de dar los títulos allí y todo eso, ¿no? Entonces, y estuve dando talleres desde el año 2011 hasta el año 2016. O sea, estuve 5 años dando talleres estuve en 7 países distintos dando talleres. Estuve mucho en Latinoamérica y con montones de seres ahí que querían hacer lo mismo que yo había hecho y entonces yo pues aporté mi parte que creía que podía ser hasta el momento en el que vi que eso ya había terminado y lo dejé radicalmente también. Entonces, sí, o sea, y aparte que fue un proceso maravilloso, lo mejor de ese proceso fue la cantidad de seres magníficos que conocí, ¿no? Que me encontré por ese camino. Pero de alguna manera descubres que hay algo más allá de las herramientas, ¿no? Que hay un Sí, camino más profundo y más, iba a decir honesto, ¿no? Pero tampoco sería la palabra, tal vez sí. más real. Tal vez sí la palabra es honesto. Es una palabra que empieza a surgir después de eso. Queremos, para quien esté en herramientas, que no se asuste, quiero decir, cuando estás en cinturón blanco, no tiene nada de malo el cinturón blanco, ¿eh? O sea, es algo por lo que queremos pasar, ¿no? Como cuando tenemos un crecimiento biológico, ¿no? Cuando tenemos 6 años, no queremos pretender hacer lo mismo cuando tenemos 15 por un tema biológico. A esto pasa igual. Entonces, cuando para mí, cuando pasas por un proceso y empiezas a descubrir quién eres, necesitas dejar ir aquello que también te está limitando. Es decir, que durante un tiempo te ha ayudado, pero ahora te sigue limitando, porque sí, para mí es más profundo y más honesto el hecho de la conexión con una misma sin las herramientas, ¿no? Para mí es como si te rompes una pierna, ¿no? Si tú te rompes una pierna, pues puedes utilizar una muleta durante un tiempo hasta que la pierna se recupera, pero cuando se ha recuperado, tírala, porque si no vas a estar coja siempre. O si te apoyas en alguien. Polín, todos pasamos por momentos en los que nos podemos apoyar en alguien, pero apóyate y cuando te hayas recuperado, deja de apoyarte y comparte. ¿Por qué? Porque si te apoyas siempre, cuando la persona se vaya, te vas a caer. O sea, es sabiduría de sentido común incluso, ya no hace falta ni que sea espiritual, es de sentido común. Entonces, está claro que llega un momento en el que queremos seguir, que está bien, está genial, eh, durante un tiempo utilizar una muleta. Pero la idea es recuperarse, ¿no? O sea, la idea era recuperar mi poder personal. A mí de qué me iba a servir, vale, que mi radicalismo, que tanto quiero, claro, porque él me decía, bueno, pero da igual, aunque tú ya estés en otro camino, pues podías seguir dando talleres de Psyche.
Y sobre todo porque también yo ganaba mucho dinero con los talleres de Psyche, porque bueno, pues las personas aportan una cosa, yo he hecho ese intercambio que creo que en este tipo de cultura es natural y me parece, no sé si natural o no, pero que para mí me parece, sí, me parece honesto ese tipo de intercambio, ¿no? Porque en eso también, sabes que hay mucha, ¿no? ¿Por qué han de cobrar las personas que ayudan a los otros? ¿Y por Bueno, qué es un intercambio de valor al fin y al cabo. ya, pero sabes que ocurre mucho eso, ¿no? Sí, como que se critica a algunas más en el personas mundo por del esto. crecimiento personal, de la espiritualidad. Sí. Claro, voy al cine a ver cómo matan a la gente y pago por eso y eso no me parece mal, ¿no? O trabajo para un supermercado que tira la comida en lugar de dársela a quien lo necesita y eso no me parece mal. Pero que alguien cobre, ¿ves? Esto es una forma de autocuestionarse y de ser curiosa con lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en el caso de los talleres, claro, yo pues mi radicalidad, como decía antes, pues me llevó a seguir siendo congruente con mi vida. Entonces, mi vida ya no es ponerme delante de alguien y decirle que una herramienta te va a ir bien, porque no lo sé. Porque yo no sé si la persona está en cinturón blanco o verde o negro, no lo sé. Entonces, yo creo que ya hay suficientes seres en el mundo ofreciendo montones de cosas maravillosas y conmigo no era congruente por seguir poniéndome delante, porque yo creo mucho en la capacidad del ser humano del despertar sin la El necesidad conectar. de esa crisis que decíamos antes, ¿no? Yo creo que los seres humanos pueden hacer cosas que ni siquiera ellos saben y además lo pueden hacer de diferentes formas. Entonces, para mí era una forma de estar, eh, en cierta manera, limitando a las personas, ¿no? A quedarse en el cinturón, a no cambiar de cinturón, ¿sí? En cambio, o sea, si yo lo que quiero es ser congruente y mi vida ha pasado he utilizado una herramienta y luego la he soltado, para mí eso es mucho más útil y es mucho más congruente con lo que otros seres pueden hacer, ¿no? Es un punto de vista muy interesante, ¿no? Y desde luego yo creo que también que es así. Llega un momento en el que lo que nos era útil antes ya no nos sirve. Incluso nos puede llegar a limitar para pasar al siguiente nivel. Claro, mira, hay una cosa en tu web que es muy bonita que dices di otro tumbo, ¿no? Mm. Y entonces, justamente el otro día me escribió un chico y me dijo, es que Eva, solo voy dando tumbos. Y entonces le dije, ¿y si la vida es dar tumbos? ¿No? Entonces me ha parecido súper bonito cuando he conectado contigo a través de esta palabra porque es justamente eso, ¿no? Es decir, ¿por qué ha de ser de una manera concreta? ¿No? ¿Por qué? O sea, porque yo creo que hay como algo de fondo del sistema de creencias que tenemos que nos sigue invitando a seguir a alguien. Entonces creo que no necesitamos seguir a nadie. Solamente necesitamos ir juntas o ir juntos, pero no seguir a nadie. Porque si yo sigo a alguien, me pierdo a mí. Y que yo sepa en esta vida, de quien realmente tienes el mando es tuyo, no es de nadie más. Entonces, está bien inspirarte con alguien o compartir con alguien o recibir la ayuda de alguien, pero no les sigas porque te pierdes, ¿sabes? Yo creo que de hecho eso culturalmente nos ha hecho mucho daño. Hemos seguido en lugar de seguirnos, ¿sabes? Para mí eso es la verdadera congruencia consciente, es esa. ¿Qué le dirías a una persona que solicita tu ayuda o tu acompañamiento porque se siente perdida, no encuentra el propósito, se siente desorientada, dando tumbos, como hablábamos? ¿Cuáles serían los primeros pasos que le recomendarías dar a esta persona? Si solamente tuviera una oportunidad de respuesta, y no supiera nada de la persona, es decir, no supiera si es cinturón blanco o verde, probablemente el negro no es, porque si no, no estaría preguntándole a otro, le diría que esperara. O sea, la duda es uno de los grandes regalos de nuestro cambio. Dudar y no saber qué hacer es el mejor estado que un ser puede tener cuando está cambiando una vida de domesticación por una vida con sentido. Es vivir esa duda. Esa duda tiene mucha energía, esa duda tiene muchas posibilidades. Pero no vayas buscando, o sea, buscar es evidenciar que no lo tienes. Sí. Entonces, en los caminos, cuando tú preguntas qué pasos tendría que dar, los pasos se encuentran, no se buscan. Como yo lo veo, me puedo equivocar.
seguro, me he equivocado muchas veces y me puedo seguir equivocando. Aquí lo importante es que quien escuche esto, pues resuene o no resuene en su interior. Entonces, si dudo, sigo dudando hasta que en mi vida, en mi existencia, en mi rutina incluso, porque no hace falta haber salido de ella, yo conecte con algo que resuelva esa duda. Ujú. ¿Sí? Quizás más que buscar sería escuchar. Seguro. Eh, Eso seguro. Porque yo lo veo como los canales del teléfono, ¿no? De si yo estoy hablando, no puedo recibir una llamada. Mm. Entonces, bueno, hay sistemas más modernos, ¿eh? Pero en general tendría que mirar y tiene una llamada que se está esperando, entonces tendría que colgar una e ir a la otra. Estaríamos en la misma situación, ¿vale? Si yo estoy buscando, ese es un patrón muy de la domesticación, que es ese buscar siempre la felicidad fuera. En realidad es otro nivel más bajo o de menos, otro nivel de esa búsqueda de estar siempre proyectando fuera algo cuando lo tenemos aquí. O sea, lo tenemos aquí, hay seres buscando cosas que las tienen al lado, pero cuando pasan no lo ven porque están buscando. ¿Sabes? Entonces, si alguien viniera a mí buscando ayuda, pues le explicaría esto básicamente. Qué bueno, me ha gustado mucho porque has aportado un punto de vista muy diferente, ¿no? Al que se suele aportar. Entonces, bueno, espero que a la gente que nos esté escuchando le resuene o no le resuene, pero bueno, que si le resuena puede ir poco a poco conectándose con ese camino de autodescubrimiento y al final de volver a casa, por decirlo de alguna forma. Cuéntanos, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, quiere ver tus libros, quiere trabajar contigo, ¿dónde pueden encontrarte y qué puedes ofrecerles? San Google lo sabe todo. Ya sabes que hoy en día pones Eva Sandoval en Google y te lo cuenta todo. Entonces, además, yo creo que ahí también existe como un encuentro mágico, ¿no? Fíjate que cuando buscas en Google, también hay una opción que es voy a tener suerte, ¿no? ¿Sabes? En plan de... Entonces, es ese concepto, ¿sabes? El concepto de que estoy encontrando en todo momento lo que necesito, ¿sabes? En todo momento. Mi sensación, igual que tú en tu blog lo pones, hay un momento que pones, si has llegado hasta aquí, entonces es lo mismo. Si alguien ha llegado hasta aquí, que confíe en que va a encontrar todo lo que necesita. Y si pone basandoval.es, pues tenemos una web ahí que lo pone todo, pone las redes, está el mail, lo que la persona quiera hacer en ese momento. Pero es un concepto muy interesante ese, ¿sabes? De relajarnos, de que estemos tranquilas, de que estamos encontrando todo lo que necesitamos. Aunque a veces no nos lo parezca, ¿eh? Porque yo también he pasado por mucho proceso de... Una clave muy grande es el enfado. Cuando algo nos enfada, y me hace gracia a veces cuando estoy diciendo estas cosas porque me acuerdo de mí en otros momentos, ¿no? Que a veces escuchaba a alguien, yo pienso, a veces, si yo me escuchara a mí misma ahora, diría, pero esta tía ¿de qué va? Diría, ¿no? Aquí toda, ¿sabes? Y a veces me encanta ponerme en esos papeles porque realmente me empatiza, ¿no? con otros seres. Yo recuerdo de cosas, como tú has dicho antes, ¿no? A quien le resuene y a quien no. Yo recuerdo de cosas que me han enfadado y al cabo de los años me he acordado, ostras, una vez alguien me dijo esto. Es como que como que había hecho un clic en mi sistema, pero mi forma de vida no me había permitido curiosear sobre eso, profundizar más, investigar más. Y años después me llega como esa memoria de ese clic, ¿no? Entonces, en realidad, todo lo que estamos haciendo tiene algo para mí de utilidad en nuestra conexión, porque creo que eso es un motor que llevamos dentro y que tira mucho, ¿sabes? Mucho más que la domesticación, creo. Entonces, contestando a tu pregunta, evasandoval.es. Porque ya me he ido. He pensado que es mucho más interesante otra información que encontrarme a mí, entonces por eso he dicho eso del enfado, que me parece también muy útil, ¿no? O sea, esto me enfada, que debe, ¿no? Que está resonando conmigo, ¿no? Yo siempre
Me acuerdo cuando conducía por Barcelona hace muchos, muchos años y si alguien me decía imbécil, yo iba y le decía imbécil tú, ¿sabes? Entonces me enfadaba mucho y ahora me doy cuenta a veces, yo qué sé, que si alguien dice imbécil, pues yo me giro para saber con quién habla, ¿no? O sea, ya no me identifico y la información es la misma, ¿no? Entonces está claro que ahí hay algo. Yo me sentía muy imbécil en realidad. O sea, quiero agradecer profundamente a todos los seres que me llamaron imbécil en su momento, claro, para darme cuenta de lo que estaba resonando, ¿no? Y ahora me pasa, por ejemplo, esa escena que te he contado que me pasó ayer con el container, a mí eso me enfada, yo me doy cuenta de que ahí hay mucho, ¿no? Entonces, quizá yo pues reflexiono sobre mi vida y a lo mejor puedo aportar más, a lo mejor puedo hacer algo, ¿no? Para que ese enfado, que es una energía muy potente, me está dando mucha información sobre lo que yo creo del mundo, ¿no? O ¿dónde voy a comprar? A lo mejor estoy yendo a comprar a un lugar, ¿sabes? Y entonces mi energía yo no me estoy dando cuenta y eso hace, y esos enfados a mí me ayudan a ser más congruente con mi vida, más congruente y consciente con mi vida, que es un poco la idea de la charla, ¿no? De la charla. Genial, Eva, pues muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros, por las reflexiones, por la información. Espero que a más de uno le resuene y bueno, si no, como hemos dicho, tampoco pasa nada, no siempre es el momento. Y nada, un placer haberte tenido por aquí con todos nosotros. Un abrazo muy, muy fuerte. Muchas gracias, Miriam. Gracias a todos y a todas. Y el placer ha sido mío, que me ha encantado. Han salido muchas cosas muy, muy potentes. Muchas gracias. Un Un beso. abrazo. Chao. Chao.